Y bueno, vamos a comenzar por el tema de la inteligencia artificial, beneficios y retos, algo que se ha ido metiendo en nuestra vida de una manera paulatina y de repente ya la vemos por todos lados. Pero qué tan bueno, qué no tan bueno, vamos a platicar con los expertos y comenzamos por la maestra Nadia Mireles. Ella es directora de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco Play. ¿Cómo estás, Nadia? Muy bien, Laura, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarnos, como siempre. Al contrario, gracias por venir. Y bueno, el señor abogado, cantante, intérprete y compositor Ramón Becerra, experto también en temas de ciberseguridad. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, muy bien. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Y el doctor Francisco Alvarado, investigador y profesor de las carreras de Ingeniería en Electrónica Biomédica y de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, me gustaría primero que empezáramos por definir qué es la inteligencia artificial. Creo que ahorita me venía acordando cuando venía para acá, desde tan lejos, hemos visto cosas que veíamos en series como Los Supersónicos, que veíamos en películas como las de Santo contra las momias de Guanajuato, y etcétera, etcétera, en donde veíamos a los personajes en una videollamada, hablando por el teléfono, hablándole a su vehículo, cosas que yo me pregunto, ¿traían ellos alguna información especial en particular, todos los que escribían estas series, estas películas, para ir tan avanzados, o por qué? ¿Qué pasaría entonces? ¿Quién quiere comenzar? Pues mira, la inteligencia artificial la podemos definir como un conjunto de algoritmos que intentan emular el pensamiento humano, el cómo trabaja el cerebro de las personas. Uh-huh. ¿Okay? No es un tema nuevo, la inteligencia artificial tiene más de 100 años de estar en nuestra sociedad, ha tenido varias subidas y varias bajadas, y por eso en las caricaturas que mencionas antes ya se hablaba de un poquito de inteligencia artificial. Uh-huh. Esto tiene desde los años 40 más o menos del siglo pasado. Entonces tuvo muchos boom, pero en el pasado no tuvo el realce que tuvo hoy en día. No teníamos el avance tecnológico necesario para hacerlo realidad. Uh-huh. Pero hoy en día todo ha cambiado y el poder computacional que tenemos hoy en día nos ha ayudado a que realmente eso que sonaba como ficción, hoy en día es una realidad y normalidad para la mayoría de las personas en esta sociedad. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, agregar que como la conocemos ya ahora, sí, como bien lo mencionas, tiene mucho tiempo, pero ya como la conocemos hoy, bueno, es reciente, ¿no? Lo que esta mainstream, esta masificación, o que ya nos llegó a todas las personas y que ya la podemos usar en nuestro teléfono, bueno, tendrá a lo mejor ya 4 o 5 años, pero desde el 2002 el boom que se dio fue a raíz, ¿no? de la lanzamiento de esta, pues de una de las que más se conocen, yo creo, si coincidirán conmigo, que es la ChatGPT, que es pues una herramienta que ya se está usando a nivel pues ya de empleos, digamos, mucho más común y más del día a día, ¿no? Entonces, pues hoy no nos hubiéramos imaginado, respondiendo a la pregunta que decías, obviamente no lo mostraban en esa caricatura, pero se asumía que estas herramientas, estas tecnologías que usaban, como el robot o como los carritos que se movían solos, que tenían una ¿no? O pues el máquinas robot para limpiar la casa, en el espacio, tendrían estas tecnologías, ¿no? Que ya están inteligentes, que son de muchos tipos de detección, ¿no? De espacio, movimiento, de poder tomar decisiones en dónde moverse, etcétera, ¿no? Ramón. Sí, definitivamente estas herramientas, este conjunto de herramientas y desarrollos tratan de emular al ser humano, y esa es la conceptualización actual que se está dando, no solamente a través de la academia, sino fíjate que acaba de salir el 25 de julio un acuerdo del señor gobernador, el primer acuerdo a nivel nacional, puesto que no tenemos legislación de inteligencia artificial aquí en México, pero salió el primer acuerdo, que después vamos a ver de qué se trata un poquito, pero muy muy interesante, y ahí también lo conceptualizan de la misma forma. Son tecnologías, desarrollos que tratan de emular a las actividades del ser humano. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios que hemos estado viviendo a través de la inteligencia artificial? Un montón de beneficios. Cabe destacar que ha sido la tecnología que más rápido se ha aceptado en la historia de la humanidad.
Entonces se implantó en un montón de áreas. Por ejemplo, podemos hablar de automatización y robótica en las industrias, podemos hablar de mejora en la toma de decisiones para las empresas, podemos hablar de la personalización de las experiencias de usuario, también la atención al cliente 24/7 de manera automática, podemos hablar de avances en la medicina, que es el que más me gusta a mí. Uno piensa que los algoritmos, como bien lo mencionamos, es de ChatGPT para acá, pero no. Casi todos los equipos médicos hoy en día tienen algoritmos de inteligencia artificial incrustados desde hace 10 o 15 años. Podemos también estar hablando de la innovación, el transporte, ya hablamos de los vehículos autónomos, ya hablamos de la logística, cómo Amazon puede generar sus rutas de entrega de manera eficiente y no pensar uno cómo vamos a entregar los paquetes y en qué orden. También podemos estar hablando del desarrollo de nuevas tecnologías. Ha facilitado mucho el desarrollo científico de estas herramientas. ¿Por qué? Porque se encarga realmente de procesar una cantidad masiva de datos. Entonces eso facilita el poder encontrar patrones de información dentro de información que antes no sabías que estaba ahí. Entonces está prácticamente en todos los ámbitos en los que tenemos injerencia los humanos. Así de fácil. Claro, y yo agregaría, bueno, el campo de educación, de la educación, que también pues ese es un campo que cada vez se va a requerir más, pero ya hablábamos hace un momento antes de que comenzara el programa, de justamente cómo puedes comenzar o ya crear cursos. Cada vez la creación del contenido pues se hace más sencilla también, pero los cursos tienen la posibilidad con estas herramientas de otorgar, por ejemplo, retroalimentación inmediata, ¿no? Hacer a lo mejor búsquedas o preguntas en donde tal vez no haya un tutor, una persona que esté hablando, que esté contigo en ese momento, dando la clase o alguna retroalimentación. Lo pueden hacer estas herramientas, ¿no? Y en las pymes también ya hay mucha posibilidad, bueno, todavía no todas la usan, pero ya se habla de que más o menos un 15% de pymes, de pequeñas y microempresas, están utilizándolo en la comunicación, en la automatización también de sus procesos, obviamente en la atención al cliente básico, que ahora sabemos pues que te brinca allí un pequeño bot que le llaman, ¿no? Y con eso ya te pueden estar respondiendo preguntas a ti como cliente a la hora que quieras, ¿no? Si estás ahí en la madrugada comprando, pues no va a estar una persona, sino alguien detrás, y estas herramientas ayudan a eso. Tenemos que hacer una pausa comercial, regresamos, esto es Cara a Cara. Estamos de regreso a Cara a Cara, estamos platicando sobre la inteligencia artificial y durante la pausa estábamos aclarando alguna duda que yo externaba hace unos días cuando hablábamos de las juventudes. Estábamos hablando sobre que ahora a través de la inteligencia artificial ya no solamente es como antes cuando llegó el internet, que todo el mundo decía, uy no, ahora los estudiantes ya no van a leer ni nada porque solamente es copiar y pegar. Veíamos el tema que nos dejaban en la escuela, buscamos en el libro o en el internet, donde fuera, sacamos y era copiar y pegar. Ahora ya nada más lo pides y te lo hacen totalmente sin esforzarte. Esos son algunas de las desventajas precisamente de la inteligencia artificial, los riesgos éticos de los propios estudiantes en el momento de presentar trabajos, tareas. Yo a mis alumnos doy clases en la Universidad de Guadalajara y yo les digo, ¿saben qué? Yo voy a saber inmediatamente cuando están desarrollando sus trabajos, sus ensayos que les estoy pidiendo con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque yo quiero leer sus conclusiones y quiero saber exactamente qué es lo que piensan de lo que están leyendo académicamente. Entonces se va a notar inmediatamente. Lo que les decía aquí al doctor, aquí a los invitados del programa, era que ya desgraciadamente muchas, y para que lo sepan los alumnos que nos están escuchando, muchas inteligencias artificiales se están alimentando de las mismas noticias falsas de internet. Entonces va a ser notorio el hecho de que entreguen tareas con noticias o con estudios falsos. ¿Esto implica también más trabajo para los profesores? El tener que analizar realmente las tareas, los trabajos que se les deja a los alumnos. Sí, definitivamente implica más trabajo. Mientras más tecnología tienen los alumnos, más trabajo es para nosotros porque tenemos que ir un paso adelante. Entonces, por lo menos acá en la Universidad Autónoma fomentamos el uso de las herramientas, pero con un buen fin. O sea, al ellos tener esta clase de herramientas que les facilitan tanto la vida, entonces subimos el nivel académico, subimos la dificultad de la tarea que tienen que realizar. Y de esa manera se utiliza de buena manera la inteligencia artificial en el medio académico. No nomás es que le pidan preguntas, sino que reflexionen las respuestas que les dan. Entonces, como bien mencionan, muchas veces da respuestas erróneas. ¿Por qué? Porque es un algoritmo automático, entonces da respuestas erróneas y el alumno tiene que discernir si la respuesta es correcta o es incorrecta. Y ahí es cuando utiliza como tal el conocimiento previo que ha adquirido para saber si lo que le están diciendo es correcto o no es correcto. Muy bien, Nadia. Que yo creo que más que dar más trabajo, yo creo que cambia la dinámica del trabajo y todos
yo creo que los que nos dedicamos a la educación coincidimos en que lo que queremos es enseñar a pensar, a que los chicos sean críticos y las estudiantes tengan este pensamiento analítico y que realmente con las tareas que tienen que hacer en su clase, la profesora, el profesor puedan con ello determinar si ellos están teniendo este análisis y propongan resultados, resuelvan problemas, o sea, para esto también el profesor puede aprovechar las herramientas y, como bien decías, pues mejor encuentra lo que está en internet, pero analiza si está correcto, las fuentes, etcétera, y cómo con eso haces una propuesta de mejora en lo que sea, ¿no? Sí, hemos visto recientemente noticias donde hablan ya sobre hospitales que se están manejando y trabajando a través de la inteligencia artificial, en donde también ya te puede atender la inteligencia artificial médicamente, ¿va? La conectas. ¿Qué tanto es cierto y qué tan favorable es esto? Muy favorable en el aspecto de que el paciente se siente tranquilo por los desarrollos tecnológicos que se están dando día a día. La misma inteligencia artificial, recordemos que cuando hablamos de inteligencia artificial se va autoenseñando, ¿sí? Y ese es una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial. Por lo tanto, ya sabe qué hacer en cuestiones de robots cuando estamos hablando en operaciones, y sabe qué no hacer, sabe sus límites. Entonces, desde el punto de vista de la salud, está correcto. ¿Por qué? Porque se está llegando a un punto en el que el paciente y el mismo profesionista que se dedica a la salud, pues ya lo retan a seguirse preparando al respecto de cara al paciente que está atendiendo, ¿no? Bueno, yo diría, pero una gran ventaja desde como más bien nosotros como pacientes o como personas que podamos ser susceptibles de que algo nos pase, también es interesante saber que con estas herramientas puede haber detección temprana de muchas enfermedades o de brotes de alguna infección o alguna bacteria, y con ello poder tal vez atender, incluso prevenir situaciones, ¿no? Tú hablabas de la parte, en la parte de la salud, creo que ya está viendo muchos ejemplos de estos en donde con estas herramientas se han hecho avances, pues que gracias a que son bastante inteligentes, pues pueden estar descubriendo cosas que pues el ojo humano en una computadora aún con herramientas tecnológicas no lo haría sin las IAs. Y bueno, también otro de los avances que hemos visto y que ya se nos hacen cotidianos es el vehículo que se maneja solo. Ya nomás lo programas, le dices dónde quieres ir y hasta dormido puedes. Sí, digo, parece nomás que se maneja solo, pero ha sido años de trabajo. Entonces, justamente estos desarrollos y estas empresas han fomentado tanto el desarrollo tecnológico que han mejorado los algoritmos de inteligencia artificial. Han encontrado cómo emular los sentidos humanos. Por ejemplo, Tesla, que es de los más avanzados ahorita, reemplazó un sensor que es un sensor LIDAR, que era como un sensor ultrasónico, lo reemplazó solamente por cámaras. O sea, ¿por qué? Porque si un humano solamente con sus dos ojos puede percibir todo el entorno, porque un vehículo solo con cámaras no podría. Entonces, un gran avance fue esa transformación de los algoritmos para que solamente procesaran las imágenes y reconstruyeran tridimensionalmente un mundo que se percibe a partir de imágenes bidimensionales. Entonces, está súper interesante. Ahora, la cuestión es cómo podemos entrenarlos para cualquier situación. O sea, uno dice, solo llegas del punto A al punto B, pero ¿qué pasa si, bendito México, se nos atraviesa una vaca a medio camino? Entonces, no solamente se ha desarrollado los carros autónomos, sino también se está desarrollando la realidad aumentada o realidad virtual. Entonces, ahora se entrena a estos algoritmos dentro de realidad virtual que emulan escenarios que no se podrían entrenar en el mundo real, para que se preparen. Entonces, eso hace todavía su entrenamiento más rápido y que sea todavía más seguro. De hecho, aunque hay noticia de que Tesla ha chocado un par de veces, ¿cuántas personas chocamos al día? Entonces, la cantidad y la eficiencia es mucho mejor de los carros autónomos y va a seguir mejorando que los conductores humanos, que nos solemos distraer mucho. Fíjate que lo que acaba de decir el doctor es muy interesante. Cuando hablamos de inteligencia artificial y hablamos de realidad virtual y realidad aumentada, estamos hablando de tecnologías emergentes. Esto es, tecnologías que van a la vanguardia. Y no solamente estas dos tecnologías que van a la vanguardia, sino también el Big Data.
también el Internet de las cosas. Todas estas tecnologías tienen muchísimo que ver con la inteligencia artificial y la inteligencia artificial con las demás. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología va al día y definitivamente va cada día saliendo cosas más desarrolladas con la tecnología emergente que tenemos, y eso es muy interesante. Sí, definitivamente, como lo hemos dicho, todo tiene su lado bueno, su lado no tan bueno. El chiste es saber aprovechar los recursos y las cosas que tenemos a la mano. Dice aquí Sergio Chávez, el uso de la inteligencia artificial para mí, para las redes de mi negocio, me benefician mucho. Agradecido, Jorge Martínez, que tiene un espacio con ustedes. ¿Quién es Jorge Martínez? Montalvo, perdón. Sí, efectivamente es colaborador de Pablo Latapí, en donde viene y habla de la inteligencia artificial y de los avances tecnológicos. Pero bueno, entonces aquí lo que hemos comentado y lo que queremos es conocer más hasta dónde podría llegar la inteligencia artificial. Hemos visto también ya robots que tienen ya una vida propia, incluso hablaban de que un robot se estaba rebelando ya ante el dominio de los hombres como en Terminator. ¿Qué puede pasar en un momento dado? Mira, justamente hoy en día se está haciendo mucho lo que se conoce como la explicabilidad de los modelos. Antes, hasta hace un par de años, se decía que la inteligencia artificial era una caja negra. Nadie sabía qué pasaba. Pero eso ha sido una misma barrera para que la gente lo acepte en el área médica, en el área de educación, en el área de ingeniería. Es como, quiero saber qué pasa. Entonces se está dando mucho la explicabilidad. Las grandes empresas están intentando explicar qué hace cada parámetro de un algoritmo de inteligencia artificial para que las personas sepan cómo manejarlo y cómo controlarlo. Esto, que se ha dado un boom internacional, mundial, esto ha sido una cooperación global, está haciendo que no se pueda llegar a esos extremos en que una inteligencia artificial se rebele con los humanos. ¿Por qué? Porque se está entendiendo cómo se comporta y por qué se comporta de esa manera. Hasta hace un par de años no se sabía y por eso se tenía el temor de que lograra ser un Terminator. Y además yo agregaría que los software, finalmente estos son software, ¿no? Es un software que es bastante inteligente, pero son, por así decirlo, temáticos. El término me ayudará más el ingeniero, pero básicamente una inteligencia artificial que es especializada en una temática no puede, es decir, aquellas que son, por ejemplo, aquella que ganó en los juegos, ¿no? En los juegos, en el de ajedrez y en el Go. en el de Go, exacto, no puede hablar de pinturas del Renacimiento. Entonces ahora la que pintó una pintura muy similar hace el siglo XVII, XV, lo que sea, esa es su especialización. Entonces, pues no hemos llegado a ese nivel. A las inteligencias multimodales les llaman. Exactamente, que pues van a saber de todo, ¿no? Entonces, pues creo que esa idea que se conoce así, todavía estamos un poco retirados. Todavía estamos en los supersónicos. Todavía. Que son más Sí. buenas. Mira, hablando desde un punto de vista ético y hablando desde un punto de vista ya de supervisión, te decía hace un momento que ya tenemos legislación, no la que se necesita para el desarrollo de la inteligencia artificial, pero por lo menos ya tenemos un reglamento de inteligencia artificial en Europa, que sí es aplicable en Europa, pero de allá se va a venir muchas ideas para poder reglamentar en América y por supuesto país por país. Ya tenemos una recomendación de la ética de la inteligencia artificial por la UNESCO. También tenemos una recomendación del Consejo de Inteligencia Artificial de la OCDE, a donde pertenece México. Y por supuesto, como te decía hace un rato, el gobierno del estado sacó un acuerdo el 25 de julio del 2024 del gobernador constitucional mediante el cual se emiten políticas y disposiciones generales para el desarrollo de la inteligencia artificial y gobernanza de datos. Es la primer normatividad que sale aquí en México sobre inteligencia artificial y va a ser un gran paso. Efectivamente, el mismo acuerdo dice no existe reglamentación ni normatividad a nivel federal, pero ese es el primer paso para que en adelante los nuevos diputados lo suban a la agenda y comience a haber legislación al respecto. Te voy a decir las ventajas cuando regresemos del corte. Ay, mándanos a corte, pues. Nos vamos a corte y regresamos en un rato. Ándale, pues.
estamos de regreso a Cara a Cara. Gracias por continuar con nosotros. Te recuerdo que esta mañana estamos platicando con la maestra Nadia Mireles, directora de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco Play, también con Ramón Becerra, experto en temas de ciberseguridad, y con el doctor Francisco Alvarado, investigador y profesor de las carreras de Ingeniería Electrónica y Biomédica, y también de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y un tema bastante importante y que siempre creo que nos pone a temblar a muchos, nos tendría que poner a temblar, es el trabajo. El trabajo, siempre que haya algún avance tecnológico, científico, como el que estamos viviendo en esta etapa, en esta época, decimos, ¿qué va a pasar con el trabajo? Porque empiezan a correr rumores de que ya se va a robotizar todo, que ya ha habido despidos en varias fábricas o empresas, porque ya son los robots quienes están supliendo al personal. ¿Qué tan cierto, qué tan factible es que esto suceda, Nadia? Bueno, sí, es cierto, definitivamente hay trabajos que están siendo nuevos trabajos. Eso ha pasado desde que se empezaron a crear las primeras máquinas. Bueno, podríamos hablar hasta de cuando de los caballos a los autos, ¿no? Pues comenzó a haber una transformación. El Foro Económico Mundial ha hablado de casi 70 millones, 69 millones de empleos que nuevos van a crearse, pero otros 60 que se van a desaparecer. Entonces, realmente lo que hace es que se te van a transformar. Y sí, claro que necesitamos habilidades tecnológicas. No, tal vez todas tienen que ser de inteligencia artificial, pero tienen que ser de algunas básicas. Ahora trabajar en la nube, ¿no? Poder tener básicamente cosas básicas de una oficina. Entonces, sí vamos ahorita ya se están creando trabajos nuevos, también hemos hablado de ello, personas que sepan cómo entrenar a estas herramientas para poderlas aplicar ya sea a mi negocio, y pues en muchas de las disciplinas siempre va a pasar esto. Entonces lo mejor es actualizarse, mantenerse pues en la educación para toda la vida. Ya se sabe que también se necesita, porque de lo contrario va a llegar alguien más que nos va a cubrir, pero la persona que sí sepa la tecnología, no la tecnología per se, ¿no? O sea, es diversificarnos y sumarnos a los avances y no quedarnos rezagados simplemente renegando de lo que está pasando. Sí, lo que dice la maestra, eso es verdad, van a llegar mucho más empleos y no solamente, como dice también, en inteligencia artificial, tenemos ya licenciaturas especializadas en Big Data, especializadas en Internet de las Cosas, en inteligencia artificial, en ciberseguridad, y ese enriquecimiento es bastante positivo para las nuevas generaciones, que no piensen que, entonces si estudio Derecho, no, todo se va a requerir, pero la percepción pero la pérdida de empleos es una percepción, que sí es verdad que se da en las grandes empresas, porque las grandes empresas desarrolladoras de estas tecnologías, pues encuentran el camino de no utilizar a un ser humano para que la misma tecnología les ayude a desarrollar, pero no global, no va a ser algo, una pérdida de empleo total, sino es una percepción que se tiene actualmente, pero no va a ser así. Sí, también se habla de que estas siguen siendo herramientas, a fin de cuentas. Entonces son herramientas que van a ayudar a las personas a ser más eficientes, más productivas. Tienen que tener una adaptación constante a los cambios. O sea, tienen que irse adaptando como va cambiando la tecnología. Y obviamente, al hacer una persona más productiva que haga la chamba de 2 o 3, pues vas a liberar a esas 2 o 3 personas que no las necesitas para hacer esa actividad, pero como buena empresa las vas a utilizar para producir otro tipo de actividad. Hay que administrar redes sociales, hay que administrar estos algoritmos, hay que administrar el entrenamiento de las IAs, hay que tener un supervisor que esté cuidando que los robots hagan lo que tienen que hacer, porque al final de cuentas son máquinas y se van a equivocar y se van a descomponer, entonces requieres ingenieros que las estén reparando. Entonces es esa percepción. Y algo que tienen que tener en cuenta las personas es que tienen que cambiar su mentalidad a capacitación continua y autoaprendizaje. ¿Por qué? Porque como ya toda la información está en la red, ahora muchas empresas dan por hecho de que las personas se pueden capacitar de manera autodidacta. Y es una habilidad que no muchas personas han desarrollado. Entonces, aquí la maestra nos puede decir de los cursos que hay en línea, es estarse capacitando, y eso va a ser, uno pensaba que se acaba la universidad y se acabó. Ya. Ahora es de por vida, porque lo que aprendimos hoy, en 5 años ya no va a servir. Entonces hay que volver a aprender en 5 años y en 5 años. Y eso hace que muchas personas digan, ¿sabes qué? Me bajo del barco. Yo ya hasta aquí llegué, prefiero aquí quedarme y ya que el mundo siga rodando. Y es que esta parte es muy importante, la resistencia que todavía hay en muchas personas a sumarse a los avances tecnológicos. Y la verdad, como lo comentan, ¿no? Si queremos seguir estando vigentes, tenemos que seguirnos preparando.
Y entonces para esto está Play, para prepararnos, Nadia. Claro que sí, Play justamente surgió a raíz de toda esta brecha digital creciente y que cada vez se necesitaban pues más personas que supieran de tecnologías. Y pues la brecha digital se amplió, bueno, se hizo muy evidente en la pandemia. Entonces, ahora hemos traído también a la cartelera de Play cursos como también de inteligencia artificial. Comenzábamos antes con algunos otros, pero quiero invitarles ahorita, si me permites, de hacer la invitación para que el 9 al 18 de septiembre pues entren a este nivel. Es un programa de nivel básico donde habrá 4 grandes masterclasses sobre inteligencia artificial y los 4 temas van a ser justo la generación de los prompts, tan famosos para poderlas hacer funcionar bien, el análisis de contenidos a través de la IA, va a haber un panel sobre ética y transparencia en la IA, los principios, pues las prácticas, y también otro panel sobre tendencias emergentes y pues el futuro de la IA, porque aunque esté ya aquí, también hay otro futuro. Entonces, en play.mx para que la gente que lo pueda, quiera inscribirse, va a ser virtual, gratuito, y vamos a tener a una serie de expertas y expertos hablando de cada tema. Así es, y bueno, creo que sin darnos cuenta, todos ya estamos viendo la experiencia de la inteligencia artificial, nada más que a lo mejor no la identificamos como tal. También me estaba acordando de la película de Her, en donde el protagonista se enamora de una Alexa, que aunque ahí no se llamaba Alexa, pero ya era la inteligencia artificial, en donde puedes tener comunicación con un aparato y que te responde lo que tú le preguntas, incluso te hace bromas. Entonces, creo que estamos ya todos metidos en esta inteligencia artificial, solamente hay que abrirnos más y conocer más si queremos estar vigentes. Correcto. Francisco. Sí. No, sí, es un hecho. Y eso se está utilizando también en el área médica para poder tener un control emocional de las personas. Hoy en día tenemos mucho problema de depresión a nivel global. Entonces se están utilizando estos algoritmos para intentar identificar patrones, por ejemplo, de depresión en las personas. Como ellos dan las instrucciones, el tono de voz que dan las instrucciones al dispositivo, se está comenzando a desarrollar algoritmos que entiendan si esa persona tiene alguna tendencia suicida, por ejemplo, para poderle dar un tratamiento antes de que esto suceda. Comportamientos que posiblemente en la sociedad no percibimos de manera oportuna. Entonces sí se está dando esta interacción. En Asia ya comienzan muchos a preferir casarse con ellas. ¿Por qué? Porque los algoritmos comprenden tus patrones de comportamiento que digamos que te entienden mejor que las otras personas. Entonces, tú encuentras una comprensión por ese algoritmo porque obviamente te está analizando y te está prediciendo lo que vas a hacer, pero que otras personas no. Entonces, comienza a ver estas tendencias de que muchas personas ya prefieren comenzar a platicar con algoritmos de IA que con personas que tienes que pelear con ellas y que no te vas a llevar muy bien. Entonces, sí se está dando esto en el mundo. Pues también es todo un tema, ¿no? Sí. Las relaciones humanas, ¿a dónde vas a parar, como diría el Buki? Sí, precisamente es ahí donde entran las normatividades, Laura. ¿Cuál es la normatividad que se va a estar desarrollando y estableciendo en cada país? Precisamente de los principios que se desarrollaron en la normatividad de aquí del estado de Jalisco es, en primera instancia, los principios son bienestar social. Si la inteligencia artificial te da bienestar social, es correcta su desarrollo. Luego, el diseño responsable y ético, de lo que ya hablamos hace un momento, y el principio de protección y seguridad. Si la inteligencia artificial protege tus derechos humanos y protege tus datos y protege tu privacidad, es correcta. Si no lo hace, entonces no se va a desarrollar esta inteligencia artificial. Esto quiere decir, pues, que tienen obligaciones estos desarrollos. ¿Qué obligaciones? La protección de datos y la privacidad, los mecanismos de control y monitoreo en todo momento, contar con la infraestructura y los recursos humanos y técnicos necesarios, cumplir con los lineamientos, criterios, estrategias, acciones y demás instrumentos en materia de inteligencia artificial. Vamos, esto se va a estar limitando, en pocas palabras, para la prevención, la seguridad, la protección de las personas, la protección de datos de las personas y sobre todo lo que dijo el doctor, que es muy importante, que en todo momento esté supervisada la inteligencia artificial, porque si la inteligencia artificial no está supervisada, entonces no tendría su razón de ser, se saldría totalmente de control. Así es, porque mucho se habla de que a través de los celulares y el contacto que tenemos con todo esto se ha ido perdiendo el contacto físico o el acercamiento entre las personas. Esto podría entonces llevarnos a pensar qué va a pasar en 10 años, y no me voy tan lejos, porque antes hablamos de acá en 20, 30 años cuando pase, pero ahorita como lo comentabas, todo va
cambiando día con día. Simplemente un celular, hoy me lo compro y ya mañana es obsoleto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la gente prefiera, como le decía Francisco, estar más relacionada con un aparato que con otra persona? ¿Será el fin de la humanidad? ¿Qué puede pasar? Bueno, hemos visto también las generaciones también, yo he visto ya como también hay tendencias a que también habrá otro tipo de cambios, ¿no? En términos de, interactuar también más físicamente. Y si bien está pasando en algunas civilizaciones, en algunas ciudades, como hablabas, Japón, ¿no? Creo que es donde más está pasando. Pero nosotros creo que también como sociedad, tal vez en nuestro país o con otros países, tal vez latinos, ya también la interacción, podríamos tal vez volver a, decías tú, ¿no? Volver un poco atrás a cómo nos comunicábamos o cómo nos relacionábamos. Entonces, sí va a tardar a lo mejor algunos años, pero creo que vamos a tender también a poder continuar realizando estas interacciones humanas. Yo no creo que se vayan a perder del todo. No me acuerdo cómo se llama una película, no sé si era de Arnold Schwarzenegger, en donde ya las personas ya no tenían contacto físico. Si querían llegar a sentir algo, había como un mensaje que se mandaban y la escena, me acuerdo, estaban en una alberca y se quedaban viendo muy fijamente, sin tocarse, y ya estaban sintiéndolo todo. Porque era prohibido el intercambio de fluidos en esa película, ¿será? El Juez, se llama El Juez y es con el de Rocky, ¿cómo se llama? Sylvester Stallone. Con Sylvester Stallone, por si la quieren ver, efectivamente es una inteligencia artificial. También Tom Cruise nos dio una buena película en los 90 donde la inteligencia artificial te decía por medio de tus sentimientos si ibas, o tus emociones, si ibas a matar a una persona y te detenían antes de que la mataras. Entonces, ya desde los 90 ya se hablaba de los adelantos que tenemos en estos momentos. Sí, sin embargo, creo que por ahí las escuelas siguen siendo importantes, Laura, y en el término de que esta interacción y esta habilidades sociales y habilidades blandas, como se conocen, se aprenden mucho también de la asistencia a una universidad o a una escuela. Cualquiera que sea, no tiene que ser una universidad, donde justo pues ahí aprendes a comunicarte, a inteligencia emocional, a poder trabajar en equipo, que eso es súper importante, y por eso también pues se mantiene relevante, ¿no? El que las universidades, además de darnos los conocimientos técnicos, también se otorguen estas habilidades sociales. Muy bien, tenemos que hacer una pausa y quiero agradecerle a la maestra Nadia Mireles, directora de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco Play, que haya estado con nosotros. Se tiene que retirar, pero esperamos que pronto regrese. Muchas gracias, sí, siempre es un gusto. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos, Ramón. Sí, ¿Mandas adelante, al corte? aquí estamos. Manda el corte. ¿Cómo no? Nos vamos a un corte y regresamos. Muy bien. Y bueno, nos quedamos con Ramón Becerra, experto en temas de ciberseguridad, y con el doctor Francisco Alvarado, investigador y profesor de las carreras de Ingeniería en Electrónica Biomédica y de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Conclusiones, vamos a ir cerrando ya el tema porque luego el tiempo no nos alcanza. Entonces, como en todo caso, pues hay cosas positivas, cosas negativas. A nosotros, Ramón, nos tocó ver la evolución y el crecimiento de toda esta tecnología, pero hay gente que ya están haciendo con esto, con todos estos avances tecnológicos, y jóvenes que ya están inmersos. ¿De qué manera se irán desarrollando o será el desarrollo y el crecimiento de estos jóvenes que ahorita ya, desde que nacieron, ya traían como dicen, el chip, otro chip? Bueno, nos dimos cuenta en la pandemia, los que estudiamos la tecnología, que los jóvenes que se decía o se sigue diciendo que nacen con el chip, bueno, un chip muy limitado, ¿no? ¿Por qué? Porque aprenden lo que en ese momento les están enseñando, a picar aquí, a picar allá, pero hasta ahí no tienen un conocimiento realmente del entorno de la tecnología y de la sociedad de la información. Pero nos doblan muchísimo, y por mucho nos doblan a los que aprendimos desde un principio. Actualmente nos doblan en interacción en la red, interacción en internet, interacción incluso con inteligencia artificial, y esto les da a ellos muchísimas ventajas si es que saben preparar y capacitarse correctamente, porque con la inteligencia artificial ya incluso están investigando aplicaciones para la salud y el envejecimiento.
¿sí? Para el desarrollo sostenible del ambiente, para el desarrollo sostenible de las cosas que se están desarrollando. Entonces, creo que tienen la oportunidad de, como dice el doctor, con capacitación, pues hacer muchísimas cosas de las que, más de las que nosotros hemos estado desarrollando actualmente. Francisco. Entonces, o sea, sí, también se han desarrollado características diferentes en ellos, por ejemplo, la inmediatez. Nosotros éramos personas pacientes que sabíamos que la computadora iba a tardar 5 minutos en cargar el archivo. Ellos no, ellos quieren todo de manera inmediata. Y no solamente en la interacción con redes sociales o tecnología, también quieren todo de manera inmediata en la sociedad. Quieren todo de manera inmediata de las otras personas. Entonces, posiblemente esto va a formar que se desarrollen valores que no fue necesario desarrollar con generaciones previas en las nuevas generaciones. Por ejemplo, la paciencia. Una cosa buena que tienen las nuevas generaciones es la adaptabilidad. Ellos son conscientes que lo que están usando hoy posiblemente mañana no se va a usar. En cambio, generaciones anteriores daban por hecho que lo que habían aprendido a utilizar se iba a usar de por vida. Entonces, tienen más adaptabilidad, pero tienen menos paciencia. Entonces, sí, fue un hecho que pensábamos que en la era digital ellos iban a adaptar muy rápido y nos dimos cuenta que no. Entonces, en los centros, en las universidades, en los centros académicos, ahora tenemos la tarea de no solamente enseñarles la parte técnica, sino comenzar a enseñarles el por qué las cosas funcionan como funcionan. Bien lo dicen, ustedes están en toda la evolución del desarrollo tecnológico, desde que no había desde que empezó el teléfono hasta que estamos ahorita en las videollamadas, pero las nuevas generaciones no, entonces no entienden el detrás de todo. Y ahora ya no solamente se tiene que enseñar hacia adelante, sino que también se tiene que enseñar hacia atrás. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a centrarse en qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se ha hecho. Hoy en día piensan que ya todo está hecho. Las nuevas generaciones, como hay tanta información a su alcance, piensan que ya todo está hecho, cuando la realidad es que no. Entonces, también hay que estar trabajando en la democratización de la información. Esa es una ventaja. Hoy en día los estudiantes pueden acceder a prácticamente la información de todo el mundo, algo que generaciones anteriores no tenían acceso. Pero genera estrés en las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que antes tenías un libro de información. Tú ibas a la biblioteca y había un libro. Y ahora hay 25, 30, 40, 500 libros y se abruman por la cantidad de información. Entonces se tiene que comenzar a filtrar cuánta información están recibiendo las nuevas generaciones porque se están sobresaturando de información. Información buena e información mala, lo cual hace que tengan menos criterio, porque no saben cuál es la información correcta. Y antes tú pensabas y tú creías que lo que te decía el profesor era lo correcto, lo que te decían tus padres era lo correcto. Y hoy en día, como no solamente se educan de esa manera, sino que se educan a través de toda la información que reciben, les cuesta mucho trabajo discernir qué es lo correcto y qué es lo falso de la información que están recibiendo. Hace poco, que se me olvidan a veces los datos exactos, estaba leyendo una nota donde hablaban de algún país, no recuerdo, pero sí era en Europa, en donde las escuelas habían decidido regresar los libros porque todo estaba siendo hecho a través de computadoras, de cualquiera de estos gadgets, porque decían que era importante que los niños y los jóvenes volvieran a tener ese acercamiento con el libro, con la lectura, porque generaba un tipo de análisis diferente también. Entonces, creo que por eso no hay que irnos al extremo de dejar todo por lo nuevo, sino seguir teniendo algunas bases del pasado, ¿no? Sí, simplemente vemos en los videos que pasan en redes sociales, así éramos cuando no teníamos computadoras, así éramos cuando no teníamos teléfono, o sea, nos vemos en la calle, nos vemos jugando, nos vemos saltando. Yo creo que hay que llegar a un buen equilibrio en donde efectivamente sigan capacitándose, sigan con sus tecnología a la mano, pero también los hagamos leer libros, los hagamos salir a la calle, los hagamos comunicarse, porque ya hay muchos jóvenes que no saben cómo comunicarse, prefieren el mensaje de texto a la llamada telefónica. Es verdad que las actuales juventudes son más sanas respecto a menos consumo de droga, menos consumo de estupefacientes, pero más consumo de tecnología a través de tabletas y de celulares. Entonces debe de haber un equilibrio. Que también es una adicción. Claro, por eso el equilibrio se tiene que encontrar. Es una adicción permitida porque lo vemos como como un avance, pero finalmente una persona que se adicta a la tecnología también tiene consecuencias en su vida cotidiana. Entonces es esa parte de saber encontrar el equilibrio perfecto entre la tecnología y las cosas que siempre se han vivido. Entonces yo creo que también tiene mucho que ver actualmente los padres de familia, esa cercanía, esa charla con los jóvenes, con los niños, porque cada vez pues esto va a ir creciendo y de la manera en que nos acerquemos a ellos van a poder entender esta parte, porque
lo decíamos hace rato, Ramón, pues a nosotros nos tocó ir a la biblioteca y buscar el libro y decías hace rato, es que aprender la computadora, no, mijo, a mí me tocó ir al libro, a la biblioteca que tenía que ir hasta tomar camión para sacar el libro, sacar la investigación, y eso nos enseñó a tener tolerancia para las cosas. Actualmente no. Nos platicaban recientemente también de cuánto tiempo dura una persona viendo un video, ya son segundos, segundos. Antes cuando comenzaron estos youtubers, pues eran programitas de 15, 20 minutos. Ahora ya no se quedan. 5 segundos no me gustó, le doy. Y bueno, ¿hasta dónde vamos a parar? Nuevamente, como diría el Buki. Yo creo que esto va a ser tema de seguirlo analizando, muchachos, por el tiempo. Ya se nos ha terminado. Ramón, tu cierre. No, pues muchísimas gracias. Estar al pendiente de buscar ese equilibrio, estar al pendiente de la normatividad que está surgiendo apenas. Fue un buen paso el que hizo el Estado de Jalisco. Felicidades al gobierno actual en el aspecto de pensar en la inteligencia artificial y pensar en una reglamentación, aunque actualmente es aplicable a las dependencias de gobierno de cara al ciudadano. Pronto van a llegar las leyes que nos van a inmiscuir a nosotros como ciudadanos para el cuidado de nuestros derechos humanos y por supuesto el cuidado del desarrollo de la inteligencia artificial entre el entorno poblacional, pero pronto llegarán las leyes y debemos de estar al pendiente. Muy bien, Francisco. Pues invitar a todos los que nos escuchan a que se capaciten, a que aprendan cómo funcionan estas herramientas y le saquen el provecho necesario. Que no lo vean como algo peligroso, sino que lo vean como una herramienta que puede ayudarlos a potenciar sus capacidades personales y laborales. Nos da miedo lo que no conocemos, pero conozcámoslo.